¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth. Nos encontramos el día de hoy a sábado 18 de julio del 2026. Si les gusta el video, por favor, apóyenme con un super like, que eso apoya muchísimo al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues, ¿qué situación está sucediendo en estos momentos? Se les cae la narrativa de los panistas de señalar al partido de Morena como un narcopartido. Y ahora están temblando después de la detención del guachicolero mayor Ernesto Rufo, cuando Xóchitl Gálvez estuvo diciendo que el partido de Morena era un partido de narcos. Pues bueno, el que resultó ser un mega narco y guachicolero, el padre de los guachicoleros, es panista. Y es Ernesto Rufo. Sí, este sinvergüenza que está aquí al lado. El periodista Julián Mazoy filtra información importante que Ernesto Rufo financió la campaña de Felipe Calderón, de Vicente Fox y sobre todo de la rata de Xóchitl Gálvez. El PAN querían implantarnos un narco. Sí, a la presidencia, mexicanos. Esto va a estar escrito en las historias y manchar más lo que siempre hemos señalado, que el único narco partido que ha existido en México es Partido Acción Nacional. Comenzamos. Ahora se les cae este teatro de manera épica, el teatro de la superioridad moral. Jóvenes, déjenme presentarle a esta persona. Quizás si lo recuerden, se llama Ernesto Rufo Appel. Tenemos a este delincuente criminal, financiador del narcotráfico, importantísimo panista. Ernesto Rufo Appel acaba de ser detenido ayer por la Fiscalía General de la República. Hay que dejar en claro que la mentira con la que nos van a salir es que Ernesto es un panista más, es uno más de varios cientos de miles que tienen ahí afiliados, apenas llegan a los 200,000, Morena tiene 12 millones de afiliados, pero no, Ernesto Rufo Appel no es un panista cualquiera. No es uno más, no es un simpatizante, un hombre o una mujer cualquiera, como los muchos que hay que se suman a las filas del Partido Acción Nacional. Y tampoco es un miembro más de la élite. No, Ernesto Rufo Appel es mucho más que eso. Rufo Appel no es un militante de base, es un símbolo. Es uno de los panistas más importantes de la historia de ese partido. Más de 100 años de historia, y este tipo está en el top 3 probablemente. Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Rufo, no hay más. Ernesto Rufo es el hombre que logró romper la hegemonía del PRI. Es el primer hombre o mujer que logra ganar una gubernatura estatal en contra del invencible PRI en 60 años. Fue un parteaguas histórico lo que logró Appel. El PAN ya había ganado antes, pero siempre terminaba en la misma historia, fraude. Habían ganado en Chihuahua en particular y le hicieron fraude al PAN. Se puede decir, esto está acreditado. El PRI se termina imponiendo. Pero no solamente el PAN había ganado antes, también había ganado antes la izquierda. Por ejemplo, antes de la elección de Rufo Appel en Baja California, ya había ganado el ingeniero Cárdenas. Le hicieron fraude. Lo que logró Rufo Appel fue algo que nadie había logrado ganar y además imponerse a la maquinaria, hacerse de la gubernatura, superar el fraude. Es un hombre histórico para el Partido Acción Nacional, es uno de sus grandes líderes históricos. Se quedó a un paso de la presidencia de la República, pero ciertamente, si hubiera un libro de historia del PAN, en tercer lugar debería de estar Rufo Appel, no los fundadores, no aquellos que escribieron los estatutos, no, los que ganaron, los que los llevaron al poder. Y Rufo Appel fue el primer gran ganador, el hombre que le abre la puerta después a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ricardo Anaya, a Jorge Romero, a Xóchitl Gálvez. Fue el primero que logró lo que nadie antes había logrado. Hasta que llegó Rufo Appel se logró, hasta que llegó se logró vencer en buena ley. O eso por lo menos nos vendieron en su momento. Pero hoy sabemos la verdad. Que es realmente un héroe histórico del PAN, no hay otra manera de describirlo. Es un símbolo de lo que siempre llamaron la alternancia, la democracia. Rufo Appel era y es un guachicolero mayor. No solamente eso, Rufo Appel es el guachicolero más grande que conocemos en la historia de México. Es el delincuente más grande en la historia de México. Nadie jamás que tengamos conocimiento y que haya estado acreditado en una investigación criminal que la Fiscalía General de la República haya presentado, jamás se había robado tanto dinero
como Ernesto Rufo Appel. Es brutal. Y no solamente se roba dinero, sino que además todo el mundo sabe por qué es tan grande el tema del huachicol fiscal. No es solamente porque es un fraude, no es solamente porque es dinero que ya no entra a las arcas públicas, dinero que ya no se va a hospitales, a calles, a escuelas, a adultos mayores, a jóvenes que estudian absolutamente a nada, sino que termina en las bolsas de estas personas, sino además porque el huachicol fiscal es uno de los principales mecanismos de financiamiento del narco. Rufo Appel probablemente está metido hasta la cama en un amaciato brutal con el narcotráfico y de hecho también se ha denunciado desde hace décadas. Es un financiero del narco, es un huachicolero, es el huachicolero más grande que se ha detectado hasta ahora. Nadie ha robado tanto como Rufo Appel. Nadie ha saqueado tanto combustible como Rufo Appel. Lo que hacía la empresa de este gran panista histórico era lo siguiente. Empezaba la historia en Texas. Llevaban camiones para allá o alguna persona, un biznero que lograra encontrar el contacto con refinerías de Texas en la zona de Houston. Y después compraban la gasolina o diésel o combustible de cualquier tipo, gas, lo que fuera, petroquímicos. Lo subían a trenes y cuando cruzaban la frontera hacia México, siempre lo hacían por las mismas 4 puertas fronterizas. Y resulta que todas en Tamaulipas. Interesante eso. Las empresas presentaban documentos que estaban falsificados, que decían que estaban metiendo muchísimo menos de la gasolina que realmente estaban metiendo. Miren esto, a ver, cada carro tanque, cada uno de estos tanques que suben a los ferrocarriles, tiene una capacidad para hasta 110,000 litros de gasolina. Son una cosa masiva. Es impresionante realmente cuánta gasolina les cabe. Pero el huachicolero de Rufo Appel, panista, reportaba solamente 10,000. Solamente reportaba el 10% de lo que realmente estaba metiendo. Y de hecho, si uno revisa los datos precisos de la Fiscalía General de la República, reporta menos del 10%, como el 8.7%. Además, la gasolina en que ingresaba a México nunca pasaba por un registro fiscal, nunca pasaba por aduanas realmente, no pagaban un peso de impuestos. Y esta empresa que lo hacía no era una empresa cualquiera, porque se vale que los políticos sean accionistas de empresa. Esta no es una empresa en donde Rufo Appel era un accionista más. No. La empresa que está bajo investigación, estamos hablando de una empresa que fue fundada directamente por este panista. Él es el fundador y él es el socio mayoritario. Él es el dueño de la empresa. Esta no es una empresa en donde uno de los nombres que aparece ahí es el de Rufo Appel. No, es la empresa de Rufo Appel. Es la gran empresa de este narcotraficante, por lo menos financiero del narco, panista, histórico del pan, huachicolero que ahora van a tener que defender. Tráguense tráguense a Rufo Appel. Tráguense a su narcotraficante, a su huachicolero. Tanto que dijeron que todos los de Morena eran huachicoleros, el único que está en la cárcel es el de ustedes. Bueno, y además se dedicaba a otra cosa esta empresa. Esta empresa, realmente su giro comercial inicial era el de construir y operar puertos y aeropuertos. De hecho, nada más puertos. Y de la nada, de un momento para otro, cambian las actividades. Se vuelve una empresa de importación de gasolina. Este fue un giro repentino y conveniente para saquear al pueblo. No era un giro, no era la empresa que inicialmente había iniciado. De la nada modificó el giro al Telsat para poder empezar a importar gasolina, para volverse huachicolero. Claro que esto fue todo un saqueo masivo, que tuvo que haber sucedido este saqueo masivo. No pudo haber sido posible si no hubiera gente corrupta adentro del gobierno. Se corrompió a personal autorizado, se corrompió a agentes aduanales, se corrompió a toda la gente que supuestamente debía de revisar la cantidad real de gasolina que estaba entrando y nadie nunca lo hizo. Y eso lo reconoce la propia Fiscalía General de la República. Nosotros estaremos completamente atentos al desarrollo de los hechos y confiamos en que Ernesto Rufo sabrá explicar las imputaciones que se le hacen. Ese es el discurso oficial. Ernesto Rufo no hizo absolutamente nada. Y si lo hizo, que él lo resuelva. No nos hacemos cargo de él. Háganse cargo, panistas, de su huachicolero. Háganse cargo de su narcotraficante. Son corresponsables. Ustedes lo pusieron ahí. Ustedes pusieron a un hombre que pactó con los Arellano Félix, que saqueó al pueblo de México, que huachicoleó decenas de millones de litros de huachicol fiscal, de gasolina, de combustible, de diésel. Ustedes le dieron el poder. Es suyo. Defiéndanlo, perros.
Pónganse a defenderlo y háganse cargo y respóndanle al pueblo de México por los delitos que por omisión o complicidad cometieron en el caso de Rufo Appel. Son igual de responsables que él. Háganse cargo de su perro narcotraficante. Ahora, Rufo Appel, de nuevo, yo sé que he sido repetitivo, pero hay que dejarlo en claro. No es uno más, no es un panista adicional. No solamente es porque el otro discurso que van a traer, lo sé, lo conozco, lo he escuchado ya. Rufo Appel fue gobernador hace 30 años. ¿Por qué quieren hablar de un exgobernador de hace 30 años? Bueno, por 3 motivos. Uno, porque el señor Rufo Appel fue gobernador y eso en sí mismo ya es importante. Segundo motivo, porque fue el primer gobernador que venció al PRI y ustedes lo pusieron ahí, y mientras fue gobernador pactó con los Arellano Félix, según el propio Felipe Calderón. Está acreditado, hay un montón de documentos, investigaciones en universidades al respecto, hay investigaciones en México, en Estados Unidos sobre el tema, ya prescribieron los delitos, por eso no está en prisión, eso es otra cosa. Ahora, y tercer punto, porque Rufo Appel continuó activo durante décadas en el Partido Acción Nacional como uno de los miembros populares. En el gobierno de Vicente Fox apenas termina su administración como gobernador, había sido primero alcalde de Ensenada, después gobernador de Baja California, termina ahí, se suma a la campaña de Vicente Fox, lo hace presidente de la República y Vicente Fox le da un cargo relevante, lo hace comisionado del gobierno federal de Presidencia de la República directamente, respondiéndole solamente a Vicente Fox en toda la frontera norte del país. Después acaba el sexenio de Fox y pasa a ser senador suplente en el gobierno de Felipe Calderón. Le dan una senaduría suplente, pero nunca asume, nunca toma protesta. ¿Por qué? Se volvió un operador político nada más, porque realmente quería volver a ser senador en la próxima administración. Con Enrique Peña Nieto se hace senador de la República por el estado de Baja California y está en el Senado durante 6 años. Esto no fue hace tanto tiempo, 2012 a 2018. Continuaba siendo uno de los miembros de la Cámara Alta, un senador de la República. Solamente hay... ¿Cuánto? 128. Y ahí estaba el señor Rufo Appel en la cúpula panista. Presidió un montón de comisiones. Posteriormente, 2018, termina su encargo como senador de la República y pasa a ser diputado federal. Diputado federal por el PAN. 2018 a 2021, pero antes, en el 2018, cuando terminó en el Senado, se inscribió en la interna del PAN para hacerse la candidatura presidencial. Le compitió a Ricardo Anaya, compitió en la interna del PAN, había varios inscritos, pero Rufo Appel recibió apoyo de un montón de panistas en todo el país para hacerlo presidente de la República. El PAN quiso ponernos a un guachicolero narcotraficante, lavador de dinero, defraudador fiscal y miembro de la delincuencia organizada en la presidencia de la República. A otro más, como si Felipe Calderón no hubiera sido suficiente. A otro narco más como candidato presidencial. Eso quisieron hacer con Rufo Appel. Después se hace diputado federal, renunció al PAN curiosamente, pero aún así les aceptó una diputación federal, renunció en el 2018 y ese mismo año se vuelve diputado federal hasta el 2021, igual siendo miembro de la cúpula en la Cámara de Diputados del PAN, un tipo importantísimo. Ese fue el último cargo público que tuvo. 2021. Ya había renunciado al PAN y aún así lo hicieron diputado. Querían la complicidad con Rufo Appel. Probablemente formaban parte del negocio muchísimos de estos. Están metidos con el crimen organizado hasta la médula. Y después, este mismo año, se hace miembro del consejo fundador de otro partido. Del partido Somos MX, nombre que no realmente debería de decir porque está en litigio el nombre. Quítenle el nombre de mi país, lávense el hocico cuando pronuncien la palabra de México. Cuando hablen de este país y no lo pongan en ningún partido político, pero forma parte del consejo fundador de ese partido de Rosaditos de Claudio X González, quien lo invita directamente a participar de este proyecto. Pues ahí lo escucharon. No solo el PAN está coludido con el narco y el huachicol, sino también el PRI. Recordemos que uno de la mano derecha de Ernesto Rufo, el que le limpió los zapatos, el que le besó los pies, el sinvergüenza, fue a Carlos Salinas de Gortari. Sí, el pelón mayor. Ahora resulta que todos los panistas, desde Vicente Fox, que en todas sus redes sociales está mencionando y pidiendo protección para Ernesto Rufo, que lo liberen. Salió Jorge Romero, salió Kenia López, la Lili Telles está. Yo nada más estoy esperando, en serio, que mande un tweet. No. Lo pido para hacer un video de eso, para que se les caigan las narrativas de lo que realmente, y como lo he señalado,
Desde hace meses me he cansado de decir, no escupas para arriba, que realmente te puede caer. Lo mismo, Alito Moreno y el PAN, todos decían lo mismo. Narcopartido, sin ningún señalamiento. Y mientras señalaban a algunos funcionarios del partido de Morena, ¿qué decía la presidenta? ¡Hey! Aquí no se protege a nadie. Se le da de baja y que se le investigue. Y si tiene lazos o relaciones con el narco, que pague. Nosotros no vamos a ser como ustedes que estuvieron protegiendo por años, hasta vendieron su alma al diablo con pseudo periodistas, chayoteros, para decir que García Luna no era del narco. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y qué pasó? Ahí está, pudriéndose en la cárcel en Estados Unidos por narco. Son cosas que la gente joven debe de saber, porque nosotros no olvidamos. Y así la situación, mexicanos. Ahora, ¿qué dirá Xochitl Gálvez? Cuando su campaña, que lo puso en su partido, o no me acuerdo cómo se llamaba, Somos México. Bueno, el Somos México igual estaba colido con Ernesto Rufo. Ahora está manchado el Partido de Acción Nacional con huachicol, y no cualquier huachicol. El huachicol mayor. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, apóyenme con un like, eso apoya muchísimo al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.